Shalom para todos y para todas, bienvenidos y bienvenida una vez más a este su canal Conozca la Verdad. Gracias por estar con nosotros, deseamos que el Eterno le guarde y le bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre usted, pero que sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted, Shalom. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del don de lenguas, del que se enseña en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a estar hablando conforme al contexto correcto de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver conforme a la cultura de la Biblia, que es una cultura hebrea, a ver realmente cuál fue el sentido correcto del por qué el Eterno permitió que a través del Espíritu Santo estas personas hablaran en nuevas lenguas. Hablar en nuevas lenguas o hablar en lenguas no es más que hablar en otro idioma en el que usted normalmente no habla o no conoce. Vamos a analizar conforme al contexto de la palabra y conforme a la historia, por qué razón, con qué propósito el Eterno permitió que sucediera esto. Vamos a compararlos entonces al día de hoy. ¿Por qué el día de hoy se habla en lengua? Hablando especialmente acerca de algunos grupos, como los carismáticos, los evangélicos pentecostales, y los carismáticos también dentro de algunas iglesias católicas también han sido persuadidos por los evangélicos pentecostales y han tomado este sistema, esta práctica de hablar en lenguas. Pero vamos a ver si realmente lo que se hace hoy en día es correcto. Vamos a ver si las lenguas que se hablan hoy en día son lenguas correctas. Vamos a ver si son idiomas en realidad. Vamos a ver realmente si tiene sentido de que hoy en día usted hable lengua. ¿Por qué debe hablar en lengua? ¿Dónde debe hablar en lengua? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? ¿Con qué propósito podría el Eterno permitir que usted hoy en día hable en lengua? ¿Sería entonces correcto de que usted o yo hablemos en lengua en medio de la congregación en donde nadie entienda nada? Y mucho más, ¿sería correcto si usted o yo hoy en día hablamos en lengua delante de personas no creyentes que no saben, que no conocen, que no entienden nada de la Biblia? Vamos a hablar conforme a todos estos puntos, conforme a las Sagradas Escrituras, para que usted esté consciente. Y si está practicando esto, por favor, si lo va a practicar, deje que verdaderamente sea el Espíritu Santo que lo haga en usted. Cuando sea necesario y donde sea necesario, no lo haga usted. Porque si lo hace usted, no está siendo edificado ni usted ni los demás que le escuchan, porque ni usted sabe lo que está diciendo, ni los demás entienden mucho menos lo que usted está diciendo. Recuerde que ya dijimos, hablar en lengua es hablar en otro idioma, pero hablar correctamente en otro idioma que se pueda entender. Antes de comenzar, queremos recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Usted puede encontrarnos en YouTube a través de nuestro canal Conozca la Verdad. Suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones para que usted pueda ser una de las primeras personas en recibir nuestros estudios tan pronto nosotros los estemos publicando. Y si desea compartir nuestros estudios, compártalos con todas las personas que usted desee. Compártalo con sus amigos, con su familia, con sus hermanos de congregación. Compártalo con todas las personas que usted desee para que todos podamos llegar al conocimiento correcto de la palabra del Eterno. De manera que vamos a comenzar a hablar de este tema. Si vamos a hablar 4 puntos específicos en esta parte de este gran estudio, hablando acerca del don de lengua. Vamos a ver si menciona la Escritura que caer hacia atrás, como sucede hoy en día en el cristianismo, se trata de adoración o si se trata de actividad demoníacas. Vamos a ver si en qué Escritura, cuando se le da reverencia al Eterno, cómo están los adoradores posicionalmente. Usted ve que dentro del cristianismo, dentro de estos movimientos, todo el que cae hacia atrás. Vamos a ver todo esto conforme a las Sagradas Escrituras. Vamos a ver si es el don de lenguas en 1 Corintios capítulo 14, el mismo don en el que habla el capítulo 2 de los Hechos. Y por último vamos a estar hablando también acerca de, hay también un lenguaje de los malajim, de los ángeles, de los mensajeros. En 1 Corintios capítulo 13, en el cristianismo hoy en día se enseña que hay lenguas angelicales, que hay personas que hablan lengua y hablan en lengua angelicales. ¿Será esto correcto? ¿Qué necesidad tendría un ángel de hablar estos tipos de lengua, al menos que no sea el idioma hebreo?
¿Qué necesidad tendría un ángel de hablar en lengua angelical con una persona que no conoce ni entiende un idioma angelical? Vamos a ver todo esto conforme a la Sagrada Escritura y vamos a estar analizando todo esto para que usted llegue a tener una comprensión correcta y no se confunda más. Estas prácticas que no son bíblicas sino extrabíblicas han traído mucha confusión tanto para creyentes como para no creyentes. De manera que no se mueva, quédese con nosotros y comenzamos de una vez. Observamos que en la mayoría de las denominaciones de la cristiandad hoy en día han desvirtuado el verdadero don de lenguas, el Espíritu Santo del Eterno, pero usted también habrá visto que la mayoría de las denominaciones, incluyendo el catolicismo romano, han sido infectadas por el movimiento pentecostal carismático, donde están hablando incoherentemente en lenguas, supuestamente ellos, y esto incluye un comportamiento fuera de control, el cual se le llama el espíritu de borrachera, como la risa fuera de control, haciendo sonidos como animales, tirándose al piso y dando vueltas, y otros tipos de conductas inmorales. Hay un verdadero don de lenguas en la Escritura. En esta lección vamos a analizar brevemente y llegaremos a la conclusión de que no hallaremos un pasaje donde veamos que la palabra defienda esta conducta. También, en todos los registros históricos de la congregación, remontándose al tiempo de los apóstoles, no hallaremos ningún testimonio donde los verdaderos creyentes estén practicando esta conducta desenfrenada. El Eterno estrictamente prohíbe la mezcla del paganismo con su Torá y manda a sus seguidores de pacto que se guarden completamente de cualquier forma de paganismo, misticismo o brujería, cosa de lo que el movimiento de lenguas está lleno. ¿Menciona la Escritura que al caer hacia atrás se trata de adoración o se trata de una actividad demoníaca? Veremos qué dice la palabra. En Génesis 49:17 dice la Biblia: serán serpiente junto al camino, serpiente junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Caer hacia atrás siempre es asociado con actividad de demonios y no con reverencia al Eterno. La tribu de Dan estaba llena de idolatría y es muy interesante que una serpiente, símbolo de Satanás, muerde los talones y el jinete cae hacia atrás, igual como en las reuniones de las falsas lenguas. Debemos recordar también aquí, con respecto a la tribu de Dan, que para los tiempos de Yeshua, precisamente cuando se habla de el Gadareno, era precisamente perteneciente a la tribu de Dan, de manera que esa región estaba llena de demonios. En la Escritura, cuando se le da reverencia al Eterno, ¿cómo están los adoradores posicionados? Génesis 18, 1 y 2 dice la palabra: y se le apareció el Eterno en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Génesis 24:48 dice la Biblia: y me incliné y adoré al Eterno, y bendije al Eterno, Elohim de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. En Éxodo 34:8 también dice la palabra: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. En la Escritura, cuando le daban reverencia al Eterno, al Creador, normalmente la persona se inclinaba y se postraba para adorar, mientras que cuando la actividad demoníaca ocurre, la persona cae hacia atrás en señal de rebelión. Existen muchas evidencias conclusivas de que el falso movimiento pentecostal de lenguas en la cristiandad no es un movimiento del Espíritu Santo, sino que fue fundado por el paganismo del Medio Oriente, principalmente por el hinduismo, entre otros. Sin embargo, hay un verdadero don del lenguaje en la Biblia. Miremos las siguientes escrituras para ver cuál fue la razón por este don, porque todo lo que el Eterno hace tiene propósito. Y también veremos cómo se manifestaba en la Escritura.
El hebreo es el lenguaje original de la Biblia y fue el lenguaje en que el Tanaj, lo que conocemos como Antiguo Testamento, fue escrito. En la escritura Abraham es llamado el primer hebreo, según Hebreos 14:13. La palabra hebreo significa uno que cruza al otro lado. Y Abraham cruzó desde el lado de Mesopotamia a la tierra prometida, y también cruzó de la adoración pagana de sus antepasados a la verdadera adoración del Eterno. Cuando los israelitas vinieron de la tierra prometida de Israel, ellos hablaban en hebreo, y también en un dialecto del hebreo que fue desarrollado, la cual conocemos hoy en día como el arameo. Desde que Israel básicamente fue una nación excluyente, todos los israelitas se entendían entre ellos mismos y no hubo problemas de lenguaje para comunicación entre ellos. Sin embargo, cuando las tribus del norte de Israel fueron llevadas a cautiverio en los años 734 al 718 antes de nuestra era común, ellos fueron dispersados a todo el mundo y a través de varias generaciones muchos ya no entendían el idioma hebreo. De hecho, el problema llegó a ser tan dramático por el segundo siglo antes de nuestra era común, que muchos israelitas y judíos dispersados ya no podían leer más la Torá, y por eso fue que 70 rabinos se reunieron e hicieron la Septuaginta, o versión griega del Antiguo Testamento, porque en el occidente el griego fue el idioma común en la mayoría de las áreas, y en el oriente el hebreo. Así que cuando Yeshua vino a Israel como el prometido Mesías, en el año 27 de su época, solamente la tribu de Judá estaba viviendo en Israel, con un mínimo número de las tribus que habían inmigrado al sur con Judá después de la dispersión de las tribus del norte de Israel a todo el mundo. Pero como lo sabemos, Yeshua fue el Mesías para todo Israel, incluyendo a aquellos en la diáspora, no solamente a aquellos viviendo en Israel. Esta es la razón por la que Yeshua le dio el mandamiento a sus discípulos de que vayan a todo el mundo y lleven su mensaje de las buenas noticias a toda nación, buscando a las ovejas perdidas de Israel. Lo vemos en Mateo 10, 5, 6, cuando dice la palabra: a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades de samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 28, 18 al 20 dice la palabra: y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por supuesto que cuando sus discípulos lleven las buenas noticias al mundo entero para la casa de Israel, cualquier persona de cualquier nación que haya escuchado el mensaje y se arrepienta de sus pecados y acepte el sacrificio de Yeshua para pagar por esos pecados, ellos también pueden unirse al pacto con el Eterno, porque Él no hace acepción de personas. Romanos 11:11 dice la palabra: digo pues, ¿han tropezado para caer? Hablando de los judíos, en ninguna manera, sino que por el tropiezo de ellos vino la salvación a las naciones para provocarles a celo. Sin embargo, hubo un problema. Los 12 apóstoles de Yeshua fueron obreros comunes y corrientes, fueron pescadores que no hablaban varios idiomas. Así que ¿cómo podrían ellos llevar las buenas noticias de Yeshua al mundo entero, a lugares que no entendían hebreo? También, siendo que este movimiento acababa de empezar, no había creyentes en ningún lugar en ese tiempo excepto con Israel. Yahvé el Eterno es lógico y todo lo que Él hace tiene propósito. Y esta fue la razón por qué dar el don de lengua en el Brit Hadashah, lo que conocemos hoy como Nuevo Testamento. Fue por una razón muy lógica, porque los discípulos del primer siglo no habían tenido años de adiestramiento especial para aprender los idiomas de otras naciones para llevar las buenas noticias. Fue también profetizado por qué causa del pecado de Israel que ellos iban a ser castigados, y después, como el mensaje de las buenas noticias del Eterno saliera a todo el mundo, que no será dado en el lenguaje hebreo.
En Isaías 28, 8 al 11 dice la palabra: porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará conocimiento? ¿O a quién se hará entender mensaje? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en labio de tartamudos y en otro lenguaje hablará a este pueblo. Por causa del continuo pecado de Israel y su desobediencia a la Torá del Eterno, no solamente fue permitido de que fueran llevados a cautiverio en las naciones, sino que también cuando viniera el tiempo de llamarlos otra vez para entrar en relación de pacto, ellos iban a estar castigados y apenados de que el mensaje no viniera en un lenguaje hebreo, sino que iba a venir de los lenguajes de las naciones a donde ellos estaban viviendo. En Hechos capítulo 2, en el día de Shavuot, lo que conocemos como Pentecostés, en la asamblea, la congregación, lo que conocemos como iglesia, ¿de dónde vinieron las personas presentes? Vamos a ver, Hechos 2.5 dice la palabra: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones del mundo. Hechos 2, 8 al 11 dice la palabra: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro lenguaje, en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes, les oímos hablar en nuestro lenguaje las mismas maravillas de Elohim. Habían presentes allí judíos e israelitas de muchos lugares, y muchos de ellos hablaban los diferentes idiomas de su país de origen. También es interesante notar que si usted mira en muchos de los lugares mencionados en la escritura arriba, usted verá que son lugares a donde llegaron los israelitas dispersos. Con este don de lenguas dado aquí, ¿estaban ellos hablando verdaderos lenguajes o solamente galimatías, o en otras palabras, jergas o palabras sin sentido como se hace hoy en día? Hechos capítulo 2 versículo 4 dice la palabra: y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros lenguajes según el Rúa les daba que hablasen. Hechos 2, 6 al 8 dice la palabra: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban perplejos, porque cada uno les oía hablar en su propio lenguaje, y estaban maravillados y admirados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestro lenguaje en la que hemos nacido? Está extremadamente claro que las personas no solamente estaban hablando en verdaderos lenguajes, sino que en el milagro ellos también estaban escuchando lo que se estaba hablando en sus propios lenguajes. No hay nada aquí en Hechos capítulo 2 que se parezca a lo que usted mira hoy en día en las iglesias pentecostales o carismáticas. ¿Y cómo es que los israelitas presentes iban a entender su mensaje sin que el Eterno derramara este maravilloso don de hablar y de comprender estos lenguajes? Mientras el mensaje de las buenas noticias salió a todo el mundo, al final del primer siglo, este don particular parece que desapareció gradualmente por la sencilla razón de que mientras nuevos hermanos fueron convertidos alrededor del mundo, la necesidad del milagroso don del lenguaje no era tan necesario como antes. Sin embargo, el don todavía es real y está activo hoy en día en muchas congregaciones. El punto más importante que aprendemos de esta escritura en Hechos es que el don de comprender lenguaje e interpretar lenguaje es un verdadero don, y son verdaderos lenguajes y no palabras incoherentes o lenguas demoníacas. ¿Es el don de lenguas en 1 Corintios capítulo 14 el mismo don que el de Hechos capítulo 2?
Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 al 6, sigan el amor y anhelen las cosas espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguaje no habla a los hombres sino a Elohim, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en un lenguaje a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la congregación. Así que quisiera que todos ustedes hablen en lenguajes, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguajes, a no ser que las interprete para que la congregación reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguajes, ¿qué les aprovechará si no les hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? 1 Corintios 14:13 dice la palabra, por lo cual el que habla en lenguaje pida en oración que pueda interpretar. 1 Corintios 14:18 dice, doy gracias a Elohim que hablo el lenguaje más que todos vosotros. 1 Corintios 14:19 dice, pero en la congregación prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguaje extranjero. El don de lenguajes o el don de lengua en 1 Corintios 14 es el mismo que el don en Hechos capítulo 2. La única diferencia es que ahora el apóstol Shaul, a quien usted conoce como Pablo, está poniendo el don en perspectiva, porque algunos hermanos que estaban exhibiendo este don se estaban envaneciendo por la manifestación física de poder hablar en un nuevo lenguaje sin haberlo estudiado antes. Algunas de estas personas aún estaban usando este don cuando no había otro para interpretarlo, o cuando nadie presente comprendía el lenguaje que se hablaba. Así que el apóstol Shaul está poniendo el don en perspectiva, diciendo que el don es provechoso solamente si la gente presente puede entender el lenguaje que se habla. Después Shaul pasa a poner énfasis en este importante punto. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, 7 al 11, dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o un arpa, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la arpa? Si el shofar diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así que también ustedes, si por el lenguaje no dieran palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablan al aire. Así que puede haber diversos tipos de sonidos en el mundo, y ninguno está sin sonido distinto. Entonces, si yo no conozco el poder del sonido, seré extranjero para el que habla, y el que habla será entonces extranjero para mí. 1 Corintios 14:16 dice la palabra, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Está bien claro que el apóstol Shaul conclusivamente muestra que el don de lenguajes verdaderamente son lenguajes verdaderas, porque él usó una analogía muy práctica con una flauta o un arpa, que cada nota es distinta del sonido que se toca, igual que cada sílaba y palabra son distintas para cualquier otro lenguaje. Y también él después usa la analogía de un shofar que tiene sonidos distintos para cada tribu y aún para hacer llamado de guerra. Esto es exactamente cómo los lenguajes trabajan. Cada uno tiene una variedad de verbos, nombres y sintaxis correcta para crear el mismo lenguaje. Y como hemos mencionado antes en el estudio, que las falsas lenguas modernas no tienen ninguna de estas características y no es un verdadero lenguaje. Shaul claramente dice en el versículo 16 que si los hermanos no saben lo que dice el que está hablando, entonces ¿cómo podrían ellos decir amén al final de la oración? Otra vez esto claramente muestra que la persona hablando en el lenguaje nuevo está hablando un verdadero lenguaje que la gente puede entender. 1 Corintios 14:21 dice la palabra, en la Torá está escrito,
en otros lenguajes y con labios extranjeros hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Eterno. Esto también los encontramos en Isaías capítulo 28, versículos 11 y 12. En 1 Corintios 14, 22 dice la palabra: así que los lenguajes son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Shaul sigue y cita Isaías 28, 11 al 12, mostrando la razón por la que el don de lengua tuvo que ser dado, como declara la profecía, y después muestra que esta profecía cumplida será una señal para los incrédulos, mostrando que la palabra del Eterno es perfecta, pero para los creyentes solamente es necesario si hay hermanos presentes que entienden el lenguaje hablado. Shaul terminó por dar los parámetros para usar el don de lenguas en la congregación. En 1 Corintios 14, 27 al 28 dice: si habla alguno en lenguaje extranjero, sea esto por dos, o a los más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo y para Elohim. Vemos que con el don de lengua tiene que haber un orden, o si no, usted solo tendrá confusión. Solamente pueden hablar dos o a los más tres hablando en otro lenguaje, y solamente si hay un intérprete del lenguaje que está siendo hablado. Esto es completamente lo opuesto de lo que usted mira hoy en las iglesias carismáticas pentecostales cuando hablan en lenguas, porque ahí todos están hablando al mismo tiempo, y esto es un caos y un desastre total. No vemos nada en 1 Corintios capítulo 14 que se parezca de ninguna manera a lo que está ocurriendo en las iglesias pentecostales hoy día. El apóstol Shaul sigue y muestra que, al igual que con cada don del Espíritu Santo, el don de lengua debe ir junto con el orden y con estructura. 1 Corintios 14, 32 al 33 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Elohim no es Elohim de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos. 1 Corintios 14, 40 dice: y que todas las cosas se hagan decentemente y con orden. Así que no vemos que hay gritos salvajes y gente cayendo al piso. Hay también un lenguaje de los mensajeros, malachim o ángeles, en 1 Corintios capítulo 13. Esto es bueno darlo a entender acá, porque se ha llegado a entender dentro del cristianismo que hay don de lengua angelical. Vamos a verlo entonces conforme a la palabra si esto es cierto. 1 Corintios capítulo 13 versículo 1 dice la palabra: si yo hablase lenguajes de hombres y de mensajeros o de ángeles, en otras palabras, y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Hay quienes han tratado de torcer esta escritura y dicen que esto se trata de que hay un lenguaje celestial para los ángeles que ellos hablan cuando están diciendo su palabrerío que nadie puede entender. Pero cuando tomamos 1 Corintios capítulo 13, en contexto vemos que Saúl no está discutiendo de lenguajes de ángeles, sino que sencillamente está usando una analogía con exageración para traer un punto que si uno no tiene amor, no tiene nada. Mire los siguientes versículos en la cual vamos a comprobar esto. En 1 Corintios 13, 2 al 3 dice la palabra: y si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe para trasladar los montes y no tengo amor, nada soy. Y si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada aprovecharía. ¿Está alguien aclarando que Pablo tiene todas las profecías? ¿O que él conoció de todos los misterios? ¿O que tuvo todo conocimiento de todo? ¿Estaba él tratando de decir que podía mover montañas literalmente? Por supuesto que no. Él sencillamente estaba usando una licencia poética para probar su punto acerca de la importancia del amor sobre todas las cosas.
Y si hubo un lenguaje de ángeles, esto sería entonces el idioma hebreo. Porque en la escritura, cada vez que vemos a un mensajero hablando con un humano, como en Génesis 19, por ejemplo, cuando los dos mensajeros vinieron a Lot, o en el libro de Daniel, cuando Gabriel le hablaba a Daniel, el mensajero siempre está hablando en hebreo, no en alguna forma incoherente que no puede ser entendida. En Romanos 8:26 dice la palabra, y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. De Romanos 8:26, ¿indica esto que hay otro lenguaje de oración donde el Espíritu Santo toma poder de la voluntad de la persona y hace la oración para él en un lenguaje desconocido? Hemos mostrado que el Espíritu Santo del Eterno guía y dirige, pero el espíritu de Satán trata de poseer. Cada persona tiene libre voluntad por el amor del Eterno, y cada persona tiene la elección de lo que ellos van a hacer con esa libre voluntad, o lo que conocemos hoy en día como ese libre albedrío. En Juan 14:26 dice la palabra, pero el Consolador, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. En Deuteronomio 30:19 dice la palabra, a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Eterno nunca anula la libre voluntad de la persona y no lo hace hacer cualquier cosa a la fuerza, pero su espíritu le enseña al creyente y lo guía en el camino de su vida cuando la persona de su propia libre voluntad elige a someter su libre voluntad a la voluntad del Eterno. Así que el Espíritu Santo puede inspirar a la persona durante una oración acerca de qué decir al poner ciertos pensamientos en su mente. Y algunos profetas han hablado bajo inspiración del Espíritu Santo, pero en ningún lugar de la Escritura vemos ni siquiera un ejemplo donde el Espíritu Santo del Eterno toma el control absoluto o la mente o el cuerpo de una persona y habla por esa persona. A la luz de todas las otras escrituras citadas sobre este tema, escrituralmente uno no puede comprobar que hay un lenguaje separado para oración aparte del don normal de hablar en lenguajes verdaderos, donde el Espíritu Santo del Eterno posee a la persona y habla por medio de él. También tiene que ser mencionado que 1 Corintios 14:34 claramente declara que las mujeres no deben ser las maestras en las asambleas, sino que deben estar bajo el orden judicial de los hombres o de los esposos. Sin embargo, la gran mayoría de gente envuelta en el falso movimiento de lenguas son mujeres que no tienen una cobertura de un anciano adecuado sobre ellas. Cuando estamos tratando de discernir si un don que está siendo manifestado por alguien es verdaderamente del Espíritu del Eterno o si es una falsificación del Satán, hay una prueba definitiva y sencilla para comprobar esta verdad. En 1 Juan 14:4 dice la palabra, no crean a todos los espíritus, amados míos, sino disciernan los espíritus para saber si son de Elohim, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Cada cosa hecha debe ser comprobada por la palabra del Eterno, según Isaías capítulo 8, versículo 20. ¿Recibe el Eterno la gloria? Cualquier don que el Eterno le da al hombre es para avanzar su obra de llevar el mensaje de su reino a esta tierra. Y todas las cosas tienen que darle la gloria a Él, según 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. El espíritu del profeta debe estar sujeto al profeta, según 1 Corintios 14:32. El Espíritu Santo nunca poseería a un individuo o causaría que ellos hagan algo contra su propia voluntad. Cuando miramos al contexto del mandato bíblico anterior,
podemos ver claramente que el falso movimiento de lenguas hoy en día en ninguna manera o forma se compara al mandato escritural que el Eterno describe para juzgar si algo es de su espíritu o no. Yeshua también advirtió que en los últimos días habrá gente que reclaman ser ministros de él, pero realmente son mentirosos y hacedores de maldad. Mateo 24, 4 al 5 dice la palabra: respondiendo Yeshua les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Mateo 7:15 dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:16 en adelante dice la palabra: por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. El movimiento moderno pentecostal de carcajeo y de rodar en el suelo, de actuar como animales y de caer hacia atrás, no está apoyado por las Escrituras y tiene sus raíces en las prácticas de la nueva era del Medio Oriente y del hinduismo, como ya lo habíamos dicho. Es algo que tiene influencias demoníacas y debe ser evitado por todos los verdaderos creyentes. El verdadero don del Eterno son lenguajes verdaderos, que se entienden, que se comprenden, que se interpretan y tienen propósito, y es utilizado para llevar las buenas nuevas a lugares donde todavía no hay verdaderos creyentes, y es usado para traer a las personas a salvación. El don de lengua se trata de verdaderos lenguajes y no de palabras incoherentes. El Eterno le da su espíritu a aquellos que le obedecen. Los dones espirituales son usados para darle la gloria al Eterno y para dar fruto para su reino. El profeta Isaías profetizó que en el futuro las buenas noticias llegarán a las naciones por medio de lenguas extranjeras. El espíritu del profeta está sujeto al profeta, y el espíritu del Eterno nunca haría que alguien actúe como un animal o que haga cosas raras o tontas. Y por último, el habla incoherente moderna, el hablar en lenguas como se hace hoy en día dentro del pentecostalismo, dentro de los movimientos carismáticos, incluyendo también a católicos, es de la carne y no del espíritu, y no está apoyado por las Sagradas Escrituras. Hasta aquí llegamos, amado, con este importante estudio acerca del don de lenguas. Esperamos que haya sido de bendición para usted y le recordamos que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, active la campanita de notificaciones para que le lleguen automáticamente nuestros estudios, y si desea compartirlo, compártalo con todas las personas que usted desee, compártalo con sus amigos, con su familia, con sus hermanos de congregación, compártalo con todo el mundo para que todos podamos llegar a tener el conocimiento correcto de la palabra del Eterno. Así que gracias por su tiempo. Deseamos que el Eterno le guarde, que le bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre usted, pero que sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom.